Una cosa que debemos entender sobre diáconos, diaconisas, es como lo mismo que debemos entender con la palabra apóstol en la Biblia. Por ejemplo, una de las confusiones más grandes que yo creo que hay en cuanto al tema de los apóstoles es que cuando las personas leen la Biblia no saben diferenciar entre el oficio de apóstol, el ministerio y oficio de apóstol y la palabra apóstol. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted le pregunta a cualquier persona en qué idioma original se encontraban los textos sagrados, le va a decir, bueno, pues la mayoría en hebreo, algún poquito en arameo en cuanto al Antiguo Testamento y en cuanto al Nuevo Testamento, mayoritariamente griego. Ok, entonces, griego. Cuando nosotros vemos la palabra apóstol en griego, es una palabra que significa enviado, es una palabra que significa enviado. Por eso incluso a Jesús en algunos pasajes se le llama el apóstol de Dios, el enviado de Dios. Es una manera como algún texto del Nuevo Testamento se refiere a Jesús. Nosotros tenemos otros pasajes donde dicen fulano y fulano apóstoles del Señor. Pero ahí muchas veces la palabra es simplemente enviado. Es lo que hoy podríamos conocer como un misionero, un creyente que es enviado a una misión. Tanto es así que la palabra enviado todavía es una palabra existente en el griego, la palabra apóstolo todavía existe. Entonces, cuando no sabemos diferenciar entre apóstol con A mayúscula, el oficio, el ministerio, y la palabra apóstol con A minúscula, que simplemente significa enviado y no se refiere a los apóstoles de Jesucristo, podemos tener algunas confusiones doctrinales. Por ejemplo, yo veo a personas decir, mira, este y este también eran apóstoles, porque la Biblia dice, fulano y fulano, apóstoles. Pero yo tengo que preguntarme, la palabra apóstol, traducida aquí como apóstol al español, ¿es una palabra que se refiere a un ministerio? ¿O es una palabra que simplemente es la palabra apóstol, enviado, y lo han traducido como apóstol? En el Nuevo Testamento, lo mismo pasa con la palabra diácono. La palabra diácono aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, pero a veces se traduce como diácono al español y a veces se traduce como siervo. Y tú dirás, óyeme, pero ¿cuándo es diácono y en el oficio y cuándo es simplemente la referencia a un siervo? ¿Por qué? Porque eso es importante. Tengo que saber cuándo se refiere al oficio de diácono y cuándo se refiere a un creyente como un siervo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ese texto en el griego dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser diaconado, sino para diaconar. Y lo estoy diciendo de esta manera. Pero la palabra que aparece es diácono. Es decir, cuando a veces se presentan como siervo de Jesucristo, por ejemplo, en el griego original, Pablo a veces dice, yo, siervo de Jesucristo, esa palabra que en español a veces se traduce como siervo, en el griego es doulos, que la palabra más vinculada, creo más correcta, no sería tanto siervo, sino sería más bien esclavo. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia. Nosotros tenemos una Biblia en español, pero tenemos que saber que viene de un libro en griego. Por ejemplo, la palabra vino, que aparece en español siempre en la Biblia, vino, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, a veces se refiere al jugo de uva fermentado y a veces se refiere al jugo de uva no fermentado, lo que conoceríamos como mosto o simplemente fruto de la vid. Entonces, es importante para nosotros saber cuándo se refiere a jugo de uva fermentado, a jugo de uva no fermentado, porque la palabra traducida al español siempre es vino. Entonces, para nosotros vino en la cabeza siempre es jugo de uva fermentado. Es importante el estudiar los idiomas originales. Por eso, para sacar enseñanzas bíblicas, sermones, la gente cree que es algo sencillo, es solo leer la Biblia en español y sacar análisis. Y no es así. Los pastores deben estudiar a fondo la palabra y todos los creyentes deberían estudiar a fondo la palabra y esforzarse por estudiar a fondo la palabra y no simplemente que se la den mascadita como aquel polluelo que abre la boca y su mamá le deja los gusanos triturados y ahí. Porque ahí entonces te vas a tragar todo lo que tenga sentido si tú no has hecho un estudio personal de la escritura también en su idioma original.